Nunca pensaron que yo, Elodia, los escuchaba de verdad. Para ellos era poco más que el fantasma que mantenía el orden en la casa, la mujer de 68 años cuya única función era preparar el agua de Jamaica y esperar en la cocina. Durante los últimos 3 años, desde que mi Horacio falleció, habían confundido mi duelo silencioso con la senilidad, mi cansancio con la locura, mi paciencia con la debilidad. Esa tarde, el sol de Ciudad de México se filtraba por las cortinas de encaje de la sala, iluminando el polvo que flotaba en el aire, y también, sin saberlo, iluminando la maldad en los corazones de mis propios hijos. Yo estaba en la cocina, doblando cuidadosamente unos manteles antiguos que Horacio y yo compramos cuando abrimos nuestra mercería hace 40 años. Escuché la voz de Renata, mi hija mayor, a través del umbral. Su tono era cortante, teñido con ese aire de superioridad que siempre me había agotado. Ella había sido mi niña dorada, la que nunca tuvo que trabajar en la tienda, porque estaba destinada a cosas más grandes. No, Damián, no podemos esperar más. Te lo digo, la boutique está a días de que la cierren. Necesito esa lana ya, dijo Renata, y el sonido de la palabra lana, dinero, siempre me había sonado vulgar cuando salía de su boca. Damián, mi hijo menor, respondió con su habitual tono de niño grande y quejumbroso. Tenía 42 años, pero sonaba como si le estuvieran regañando por un juguete roto. Pero hermana, ¿cómo? Mamá no va a querer. Además, la libreta de ahorros está en el compartimento secreto de papá. El corazón se me detuvo. Dejé caer el mantel de algodón sobre la mesa. No, no eran solo deudas, era un plan de robo directo. ¿Mamá? ¿Acaso has visto a mamá? El desprecio en la voz de Renata era un golpe físico. Está chocheando. Hace 2 días me llamó tía Fabiana. No recuerda dónde deja las llaves. Damián, esto es por su bien. Vamos a administrar sus ahorros. Si la dejamos sola, se lo gasta todo en las misas y en estupideces. Damián dudó un momento, pero su debilidad financiera siempre ganaba. Pero, ¿y si lo nota? ¿Qué va a notar? Renata soltó una risa seca y cruel. Se lo diremos. Le diremos que firmó unos papeles para que yo la ayudara. Ella ya no está en sus cabales, Damián. Escúchame, trae a Tadeo por la noche. Tú distrae a la vieja con algún pretexto tonto. Yo entro al despacho de papá. Estará hecho antes de que se dé cuenta. Fácil. Me sentí helada. No era por la idea del robo, que ya era terrible, sino por la manipulación. No llamé a Renata Fabiana. Yo dije, Fabiana me llamó para recordarme el rosario. Ellas estaban usando mi dolor, mi silencio, mi luto para construir la mentira de que estaba demente. ¿Senil? Mis manos, las que ellos creían que solo servían para cocinarles mole y tortillas, eran las mismas que Horacio había confiado para llevar la contabilidad de la mercería durante 4 décadas. Yo fui quien ideó el sistema de inventario que nos salvó de la quiebra en los 80. Yo, Elodia, era el cerebro financiero que se había vuelto invisible. Me quedé quieta hasta que el último eco de sus voces se desvaneció. No lloré, no sentí la rabia caliente que te hace gritar. Sentí una ira fría, cortante, como el acero de unas tijeras viejas. En ese momento me di cuenta de que mi papel de madre abnegada había terminado. Había llegado el momento de ser Elodia, la contadora, la guardiana del legado de Horacio. Acto I. El Museo del Dolor. Flashbacks de agravios. Mi cocina siempre había sido mi santuario, pero ahora se había convertido en un museo de agravios. Cada plato, cada cazuela de barro era un testimonio de la ingratitud. Horacio solía decirme,
Elodia, no los consientas tanto. Nunca aprenderán a valerse por sí mismos. Yo siempre le contestaba, pero son mis hijos, Horacio. Una madre siempre debe estar allí. ¡Qué equivocada estaba! Mi amor incondicional había producido 2 parásitos. Exhibición 1. La boutique fracasada. Renata. Recordé el día hace 5 años. Renata, vestida con un traje de diseñador que no podía permitirse, vino a mí con un plan de negocios lleno de números inflados y promesas vacías. Necesitaba 300,000 pesos para abrir una boutique de importación exclusiva. Mamá, es una oportunidad única. Esto me sacará de este barrio. Te prometo que te lo devuelvo en 1 año. Yo lo hice. Retiré una parte sustancial de los ahorros que teníamos para la remodelación de la casa. Renata prometió los pagarés, las letras, los intereses. Nunca pagó un solo peso. Después de 1 año, la boutique se hundió, llevándose mi dinero con ella. Cuando le pregunté gentilmente sobre la deuda, me miró con desdén. «Ay, mamá, te vas a morir por esa miseria. Es dinero de la familia. No seas coda, tacaña». Ella nunca entendió que ese dinero no era miseria, era nuestra vida. Exhibición 2. La apuesta quebrada. Damián. El año pasado fue Damián. Había perdido 150,000 pesos apostando en un partido de fútbol que estaba seguro que ganaría. Vino a mí llorando, arrodillándose, con el rostro hinchado por el pánico. «Mamá, si no pago, me van a romper las piernas. Te lo juro, voy a conseguir un chamba y te lo devuelvo con intereses». Le pagué. Lo hice por el miedo de ver a mi hijo lastimado. Pero la humillación que sentí cuando le entregué el cheque fue profunda. No era una madre ayudando, era una madre pagando el precio de la irresponsabilidad de un adulto. ¿Y el trabajo? Lo consiguió, sí, pero lo dejó a los 3 meses porque el jefe era un tirano y las horas no eran dignas de su talento. El aniversario olvidado. Pero el dolor más fresco y profundo fue el mes pasado, el 3er aniversario luctuoso de Horacio. Preparé su mole favorito. Tardé 2 días, desde el tostado del chile hasta la molienda del chocolate. Esperaba una cena tranquila, quizás con una oración y una copa de jerez. Renata me llamó a las 3 de la tarde. «Mamá, me surgió una cena de negocios súper importante. No podré ir. Deja mi mole aparte, luego paso». Damián sí vino. Comió rápidamente el mole, se sirvió el doble de arroz y, mientras se limpiaba la boca con una servilleta, preguntó: «Oye, mamá, ¿tienes cambio? Necesito 20 pesos para el estacionamiento». Ni un gracias, ni un recuerdo de su padre, simplemente un cajero automático con una estufa. Esa noche, sosteniendo el mantel que se me cayó, la rabia se volvió una verdad ineludible. No eran niños, eran depredadores, y yo, Elodia, ya no iba a ser su presa. La advertencia susurrada y el contragolpe. La tarde se convirtió en noche. Sentí cómo la tensión en el aire se espesaba, más pesada que el aroma a cebolla frita. Mi cuerpo se movía por inercia, cocinando una cena ligera, mientras mis ojos seguían cada movimiento de Damián. A las 7, Renata llegó. No se molestó en disimular su impaciencia. «Mamá, te traje a Tadeo. Tengo una reunión urgente con un nuevo importador. Tadeo, pórtate bien con tu abuela». Renata me dio un beso superficial en la mejilla, demasiado cerca de la oreja para que sintiera el frío de su piel, y me guiñó un ojo hacia Damián. Era su señal. La vieja está lista. Distráela. Damián se acercó con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿por qué no jugamos unas loterías? Hace mucho que no jugamos». Acepté con la misma falsa dulzura. «Claro, hijo.
Vamos. Mientras jugábamos, Damián se distraía cada 2 minutos. Iba al baño, revisaba su teléfono y se asomaba al pasillo que daba al despacho de Horacio, donde se encontraba la caja fuerte. Él no sabía que Horacio, siendo un hombre de costumbres y desconfiado por naturaleza, había empotrado una pequeña caja fuerte detrás de un estante de libros y un compartimento secreto dentro de ella para asuntos de emergencia. A las 9:30 le dije a Damián que ya era hora de dormir para Tadeo. El niño se había quedado en silencio la mayor parte de la noche, observando a su madre y a su tío con ojos demasiado grandes para su rostro de 8 años. Tadeo era un niño sensible y la tensión lo afectaba. Subí con él a la habitación de invitados. Mientras le arropaba, me miró con una seriedad que me conmovió hasta las lágrimas. «Abuela, ¿puedo decirte algo?», susurró. «Claro, mi cielo, lo que sea», dije, apartando un mechón de su frente. «Escuché a mi mamá en el coche cuando veníamos». Hizo una pausa, temblando ligeramente. Le dijo al tío Damián que si la libreta no estaba donde pensaban, que buscara el folder azul. Dijo que ahí estaban las escrituras de la casa. Mi respiración se cortó. No eran solo los ahorros. Era la casa, la que Horacio y yo construimos, ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestra frente en la mercería. El lugar donde nacieron, crecieron y donde planeábamos morir. Y luego, Tadeo, con su voz pequeña y frágil, repitió la frase que se había convertido en mi gancho, mi sentencia y ahora mi llamado a la guerra. «Abuela, van a robarte tus ahorros esta noche». Pero no solo eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá dijo que te van a meter a un asilo porque estás loquita, que esta casa les estorba». El mundo se detuvo. Esto no era un plan de rescate financiero, era una sentencia de destierro. Seamos honestos, no me importaban los pesos perdidos, me importaba la dignidad que me querían robar. Salí del cuarto. Abajo, Damián estaba en la sala, con las llaves de mi auto en la mano, listo para irse a encontrar a Renata y ejecutar la segunda parte del plan. Fingí un ahogo, me agarré el pecho con una mano dramática. «Ay, Damián, me siento muy mal, un mareo horrible. Creo que sí, hijo, creo que me estoy volviendo senil. No recuerdo si pagué la luz. Horacio siempre se encargaba de esto. ¿Tú podrías ayudarme a revisar todo?» Damián se acercó y vi la luz de la codicia en sus ojos. Su rostro se suavizó en una máscara de falsa preocupación. «Claro, mamá, por supuesto. ¿Por qué no te vas a acostar? Yo llamo a Renata para que venga a revisar todo. No te preocupes por nada». «Sí, haz eso», dije, entregándole la llave del pequeño cajón. El verdadero compartimento secreto tenía una llave idéntica, pero oculta. Sabía que él sería demasiado impaciente y torpe para buscarla. En lo que Damián se alejaba para llamar a Renata, me dirigí al baño. No llamé a la policía, llamé a mi única aliada, la única mujer que había presenciado toda mi vida, Soledad. «Comadre, no manches, ¿qué pasó?», preguntó Soledad, su voz ronca por el cigarrillo. «Soledad, son ellos. Ahora, no es solo la libreta, es la casa. Quieren meterme a un asilo». Soledad lanzó una maldición que no escuchaba desde la preparatoria. «Hijos de la gran...» «Elodia, escúchame bien. ¿Tienes la libreta real, la de Horacio?» «Sí, la tengo. En la Biblia. En el Salmo 23, como siempre».
Perfecto. Dales la libreta de cebo. Finge que te rindes. Diles que están en lo correcto. Mañana a primera hora, a las 8 de la mañana, vas a venir a mi casa. Trae la libreta de 5 millones, las escrituras originales del folder azul y todo papel importante. Te voy a presentar al licenciado Matías. Ya es hora de que la invisible les dé una lección de visión. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Había empezado la batalla. Acto 3. La ejecución silenciosa y el movimiento de poder. Renata llegó media hora después, sin el menor disimulo de prisa. Entró al despacho de Horacio sin siquiera preguntar por mí. Se la escuchaba respirar con avidez mientras abría el pequeño compartimento. Un minuto después salió con la libreta de cebo, una libreta de ahorros vieja que Horacio usaba para guardar 50,000 pesos, para que los niños no anden tan nerviosos, solía bromear. Renata me encontró en la sala, fingiendo que miraba la televisión. «Mamá, qué susto. Ya Damián me explicó. No te preocupes. Mira, aquí está la libreta. Tiene...» Renata se detuvo. Su sonrisa decayó un poco. 50,000 pesos no era lo que esperaba. Ella había fantaseado con el $500,000. Sí, es todo lo que queda, hija. He estado gastando en mis vitaminas y en mis misas. Mentí sin pestañear. Renata se recuperó rápidamente. Bueno, no importa. Mira, mañana a primera hora voy a ir al banco. Voy a retirar esto y a ponerlo en una cuenta que yo administre. Así no te preocupas. Ay, gracias, hija. Eres un ángel, dije con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. Renata me besó y se fue, con el botín de 50,000 pesos. Damián se quedó, sintiéndose victorioso, creyendo que su madre senil se había rendido. Yo lo mandé a su apartamento, con el pretexto de que necesitaba descansar sola. A las 7:30 de la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje de falda, el que usaba para las bodas importantes. Le dije a la vecina que iba a una misa especial. En lugar de eso, me dirigí a la casa de Soledad. A las 8:15 estábamos sentadas en la oficina elegante y moderna del licenciado Matías. Era joven, pero sus ojos eran serios y su currículum impresionante. «Señora Elodia», dijo Matías, «Soledad me ha explicado la situación. Lo que sus hijos intentaron hacer y lo que planean es un delito, fraude y abuso de confianza de persona mayor. Pero la mejor defensa es el ataque». Le entregué la libreta de ahorros real, 5 millones de pesos, el legado de toda una vida. El licenciado Matías procedió con una frialdad y una eficiencia que me llenaron de respeto. Retiró el total de los 5 millones de pesos, dejando la cuenta en cero. El dinero se transfirió inmediatamente a un fideicomiso irrevocable. La única beneficiaria era Tadeo, mi nieto. El dinero estaba destinado exclusivamente para su educación superior y su futuro, y solo podía ser tocado con la firma de 2 personas, Elodia y Soledad. Firmé un testamento definitivo. La casa familiar, la mercería y los 3 apartamentos de alquiler se venderían. El 50% de las ganancias iría al fideicomiso de Tadeo, el 50% restante a una organización benéfica que ayuda a niños con cáncer. Cuando terminamos, le pregunté a Matías sobre Renata y Damián. Para evitar cualquier impugnación legal, señora Elodia, debemos demostrar que usted los consideró en su testamento. No podemos olvidarlos. ¿Y qué les dejo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Les dejaremos el símbolo más potente, señora, $1. Demostrará que no los olvidó, solo que decidió su valor. Una semana después, los invité a una reunión familiar importante, el domingo.
Les dije que quería formalizar la ayuda de Renata para que ella se sintiera más cómoda. Renata y Damián llegaron, ambos vestidos de manera pretenciosa. Renata ya había gastado la mitad de los 50,000 pesos. Estaba radiante, creyéndose dueña del imperio familiar. «Mamá, ¿por qué no te sientas? Yo voy a empezar. Damián y yo hemos analizado la situación». Renata comenzó, con un tono condescendiente. En ese momento, el timbre sonó. Entraron Soledad, con su rostro afilado, y el licenciado Matías, portando un portafolio de cuero. Renata se puso pálida. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿La comadre Soledad? ¿Un abogado?» Me puse de pie. Mi voz era clara y fuerte, la voz que había usado para regañar a los proveedores abusivos. «Siéntate, Renata. Y tú también, Damián». Les pedí que vinieran porque tienen razón. No estoy apta para manejar mis finanzas. He estado pensando mucho en lo que dijeron, en que estoy chocheando y que necesito ayuda. Y estoy de acuerdo, necesito un administrador. Renata sonrió con suficiencia. ¿Ves, Damián? Mamá ya entendió. Sí, continué, mirando directamente a los ojos de Renata. Y él, señalé a Matías, es mi fiduciario. Es el encargado de ejecutar mi voluntad y mi testamento. Y Soledad es la coadministradora de mi fondo de inversión. ¿Fondo de inversión?, se burló Renata. ¿Con los 50,000 pesos que te quedaban, mamá? No me hagas reír. No, dije, y el sonido fue como un cristal rompiéndose. No con 50,000, con 5,050,000 pesos. El aire se hizo denso. Renata y Damián se miraron. Las bocas se les abrieron, pero no salió sonido. La expresión de Damián era de terror, la de Renata de absoluta incredulidad. Fui a mi estante, tomé la vieja Biblia de Horacio y la puse sobre la mesa. Mi esposo era un hombre inteligente. Él sabía que nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y nunca hay que confiar en la codicia de los hijos. Él tenía 2 libretas, una para darle cebo y otra para asegurar el futuro de alguien que sí lo merece. Acto 4. Colapso y el legado de un peso. El silencio era insoportable. Luego Renata explotó. «¡Eres una vieja amargada! ¡Una traidora! ¡Ese dinero es nuestro! ¡Es la herencia de Horacio! ¡Es mi derecho!». Tu derecho se perdió el día que me llamaste loquita y planeaste meterme en un asilo para vender mi casa. Respondí, mi voz firme, sin una sola fisura. Me sentía más joven, más viva que en años. Damián se echó a llorar, un llanto lastimero que me dio asco en lugar de pena. «Mamá, por favor, yo no quería. Fue Renata. Ella me obligó. Ella me dijo que así pagaríamos mis deudas». «Cállate, inútil». Renata le dio un puñetazo en el brazo a Damián. «Siempre tan débil». El licenciado Matías intervino. Su tono de abogado era helado. «Señora Renata, si yo fuera usted, me calmaría. La señora Elodia tiene pruebas suficientes para iniciar una demanda penal por intento de fraude y abuso de confianza de persona mayor agravado por la conspiración». Renata intentó recuperar el control con una última patética amenaza. «Muy bien, mamá. Entonces vas a morir sola. Te vamos a odiar. Nadie va a venir a visitarte». Fui a mi bolso. Saqué 2 sobres pequeños, blancos y sin marcar. Los puse sobre la mesa frente a ellos. «Yo no voy a morir sola, Renata. Voy a morir dignamente. En estos sobres hay un regalo para cada uno». Renata abrió el suyo primero. Dentro había una moneda plateada de 1 peso. Su rostro se descompuso en una mueca de furia y humillación.
Damián, con los ojos llenos de lágrimas, hizo lo mismo. Esto, hijos míos, es su herencia, el peso que su padre y yo nos encargamos de que no pudieran reclamar como olvido. Ahora les pido que se retiren de mi casa. Damián, tú vives en el departamento de alquiler del segundo piso. Aquí está tu notificación legal. Tienes 30 días para desalojarlo. Renata me miró con un odio tan puro que me dolió, pero no me hizo temblar. ¿Y qué hay de Tadeo? ¿Crees que te dejaré verlo? Tadeo, dije, sintiendo el primer pinchazo de tristeza real. Tadeo siempre sabrá dónde encontrarme. Ellos se fueron, no sin antes volcar una silla en su camino, un último acto de rabia impotente. Yo me quedé, de pie, junto a mi comadre Soledad y el licenciado Matías. El silencio que dejaron fue liberador. Los meses siguientes fueron rápidos y limpios. Vendí la mercería y la vieja casa. Fue difícil, pero cada ladrillo que caía era un recordatorio de que estaba construyendo mi libertad. Compré un pequeño apartamento moderno, en una zona segura, a solo 15 minutos de la casa de Soledad. Dejé de cocinar para ejércitos y empecé a cocinar solo para mí. Me inscribí en clases de danzón. Me sentía ligera, libre de la carga de ser la madre de. Renata y Damián intentaron contactarme por medio de tía Fabiana, la chismosa de la familia, pero yo era implacable. Había pasado de ser la invisible a ser la inalcanzable. La pérdida de Tadeo fue el único precio que realmente pagué. Renata, en su despecho, le prohibió verme. Un día, al revisar mi buzón de correo en el nuevo apartamento, encontré un sobre de papel doblado sin remitente. Lo abrí con el corazón en la mano. La letra era infantil, un poco torcida, pero inconfundible. Tadeo. Abuela. Sé que me extrañas. Mamá dice que eres una mala persona, pero yo sé que no es verdad. Me duele no verte. Me duele mucho. Guardé el dinero que me diste en mi alcancía. No lo he gastado. Te quiero. Gracias por no estar loquita. Tadeo. Las lágrimas fluyeron, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas dulces. Había una conexión, un hilo de plata con mi nieto, mi último lazo de amor puro. El fideicomiso aseguraría su futuro, pero esta carta me aseguraba mi presente. Me senté en mi nuevo sofá, con la tranquilidad que el dinero de Horacio había comprado, no por lo que valía en pesos, sino por la dignidad que había recuperado. Había ganado la guerra, me había protegido a mí, a mi esposo y a mi nieto, de la avaricia que pudre. Pero cada noche miro el rostro de Horacio en una fotografía y me pregunto, ¿hice bien en proteger mi dinero y a mi nieto, aunque eso signifique que mis hijos me odien para siempre? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?